Bienvenidos mentes curiosas. ¿Sabías que la pastilla de paracetamol que tienes en tu botiquín comenzó su vida como un subproducto del petróleo, y que su existencia depende de rutas marítimas militarizadas, fábricas en China e industrias que no tienen absolutamente nada que ver con la salud? La cadena invisible de la medicina. Hay lugares en el mundo que no destacan por su tamaño, pero sí por lo que pasa a través de ellos. El Estrecho de Hormuz es uno de esos lugares. Un corredor marítimo de apenas 54 kilómetros de ancho en su punto más estrecho, que conecta el Golfo Pérsico con el resto del sistema energético global. Por aquí transita alrededor del 20% de todo el petróleo y gas natural licuado que consume el planeta cada día. Pero su importancia no se limita al volumen. Lo relevante es la concentración. Una fracción enorme del suministro energético global depende de un punto geográfico que no puede expandirse, duplicarse ni reemplazarse fácilmente. Y eso introduce una característica poco visible, pero fundamental: la fragilidad estructural. Porque cuando un sistema global depende de un paso estrecho, no necesita fallar completamente para generar consecuencias. Basta con que se vuelva incierto. Un aumento en el riesgo percibido. Las aseguradoras elevan sus primas. Las navieras ajustan rutas. Algunas simplemente dejan de operar en la zona. No porque no puedan pasar, sino porque deja de ser viable hacerlo. Y aquí aparece algo importante: el comercio global no funciona solo por infraestructura. Funciona porque todos los actores asumen que esa infraestructura seguirá siendo utilizable. Cuando esa expectativa cambia, el sistema empieza a reconfigurarse. Pero esto que parece un problema energético, tiene una conexión con algo completamente distinto. Con la pastilla de paracetamol que tienes en tu casa. Y entender esa conexión cambia por completo la forma de ver el mundo. Cuando pensamos en cómo se fabrica un medicamento, la imagen que aparece es la de un laboratorio. Reactores, científicos, procesos diseñados para la salud. Pero esa imagen es solo el final de la historia. Porque el origen de muchos de esos compuestos no fue diseñado para la medicina. Fue diseñado para otra cosa. Para transformar petróleo en energía. Publicaciones en revistas como Green Chemistry y ACS Sustainable Chemistry y Engineering lo confirman con precisión. Los métodos industriales estándar para producir paracetamol dependen de materias primas petroquímicas, y el punto de partida es el benceno, un compuesto aromático que emerge como subproducto del refino del crudo. En una refinería, el objetivo principal no es crear moléculas complejas. Es maximizar la eficiencia con la que el crudo se convierte en combustibles. Gasolina, diésel o combustible para aviación. Sin embargo, dentro de ese proceso aparecen estructuras químicas que no forman parte del producto final. Subproductos. Moléculas como el benceno, el tolueno o el sileno. Y aquí aparece una de las características más importantes del sistema: la disponibilidad de estas moléculas no está determinada por la demanda médica. Está determinada por la dinámica energética global. Esto introduce una asimetría estructural. La medicina depende de una cadena productiva que no responde a sus propias necesidades. Responde a otra lógica. Una lógica donde la prioridad es la energía, no la salud. Vamos a seguir algo concreto. Una sola molécula. El paracetamol. No como concepto, sino como proceso. Todo comienza con el benceno. Ese compuesto no tiene nada de medicinal. Es tóxico. Es industrial. A través de un proceso llamado nitración, el benceno se convierte en nitrobenceno. Luego, mediante reducción, en anilina. Y a partir de ahí, a través de rutas industriales específicas, se obtiene una molécula clave, el paraminofenol. Este paso es el cuello de botella real de toda la cadena. El paraminofenol es inestable, difícil de obtener con la pureza necesaria, y su producción exige condiciones controladas con precisión: temperatura, presión, catalizadores específicos. No todas las instalaciones del mundo pueden cumplir con esos estándares. Por eso la producción está concentrada, fundamentalmente, en China e India. Y el paso final es la acetilación. Aquí, con un compuesto llamado anhídrido acético, el paraminofenol se convierte en paracetamol. Una reacción relativamente simple en términos químicos, pero altamente controlada en términos industriales. El resultado es lo que la industria llama un API, ingrediente farmacéutico activo. Pero incluso aquí, el proceso no está completo. El API debe purificarse, cristalizarse y secarse. Luego mezclarse con excipientes, que controlan la absorción y la estabilidad del compuesto. Comprimirse en tabletas. Recubrirse. Y muchos de esos excipientes también provienen de la petroquímica. Lo que parece una pastilla simple es, en realidad,
el resultado de una secuencia de procesos donde cada etapa tiene pérdidas, cada reacción tiene límites, y cada insumo depende de otro sistema. Podría parecer que esto es un caso particular del paracetamol. No lo es. Es un patrón. La mayoría de los medicamentos de síntesis química siguen estructuras similares, una secuencia de transformaciones que comienzan en compuestos base y atraviesan múltiples etapas industriales. Antibióticos como la amoxicilina o la acitromicina. Estatinas para el colesterol como la atorvastatina. La metformina, usada por cientos de millones de personas con diabetes. El ibuprofeno. El omeprazol. Todos ellos dependen, en distintos grados, de intermedios químicos derivados de la petroquímica, de procesos de síntesis que no pueden simplificarse sin perder calidad, y de cadenas de suministro que atraviesan múltiples países y sistemas regulatorios. Y esa cadena no está distribuida de manera homogénea. Está concentrada. India depende de China para cerca del 70% de sus importaciones de principios activos e intermedios, según datos publicados por el Consejo de Promoción de Exportaciones Farmacéuticas de India en 2024. Y Europa obtiene entre el 60 y el 80% de sus APIs para medicamentos genéricos también desde China, de acuerdo con un análisis de la OCDE publicado ese mismo año. Esa concentración no es accidental. Es el resultado de décadas de optimización, reducción de costos, especialización industrial, acceso a materias primas. Pero esa optimización tiene un efecto secundario. Reduce redundancias. Y cuando las redundancias desaparecen, la capacidad de absorber fallas también lo hace. La FDA reportó en 2020 que el 40% de los mercados de medicamentos genéricos en Estados Unidos tenía un único fabricante abasteciendo el mercado. Un solo proveedor para un medicamento que millones de personas necesitan. Estas dinámicas no existen solo en modelos. Ya han ocurrido. En los primeros meses de 2020, cuando las fábricas en China comenzaron a interrumpir operaciones, India sintió el impacto de inmediato. En marzo de ese año, India tuvo que restringir la exportación de 26 medicamentos, incluyendo el paracetamol y varios antibióticos, para evitar escasez doméstica. No por falta de conocimiento para fabricarlos, sino porque los materiales de partida, que llegaban desde China, dejaron de fluir con normalidad. Y eso revela algo incómodo. India es llamada la farmacia del mundo. Produce alrededor del 20% de los medicamentos genéricos globales por volumen y más del 60% de la demanda mundial de vacunas. Pero esa autonomía es parcial. Depende de una cadena que no controla completamente. Y no es la única. Un estudio publicado en PMC, la base de datos de publicaciones biomédicas de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, mostró que entre septiembre de 2021 y enero de 2024, el número de medicamentos en escasez en 2 o más países simultáneamente aumentó un 101%. No es un problema de un solo país. Es un problema sistémico. Cuando estas cadenas se tensionan, no todos los países enfrentan las consecuencias de la misma manera. Algunos tienen capacidad de absorber el impacto. Otros no. La diferencia no está solo en el acceso a medicamentos. Está en la posición que cada país ocupa dentro del sistema. Los países con mayor poder de compra pueden negociar contratos a largo plazo y acceder primero a suministros limitados. Pero esa ventaja tiene un costo para otros. Cuando el suministro global se reduce, los productos disponibles tienden a dirigirse hacia los mercados más rentables. No necesariamente hacia los más necesitados. Esto genera lo que podríamos llamar una redistribución silenciosa. Primero, falta de disponibilidad en mercados más pequeños. Luego, aumentos de precios que excluyen a ciertos grupos. Y en escenarios más extremos, interrupciones en tratamientos. Decisiones que no aparecen como titulares, pero que forman parte de la gestión cotidiana de los sistemas de salud cuando el suministro deja de ser estable. Ahora volvamos al Estrecho de Hormuz. El Foro Económico Mundial describió recientemente la situación en ese corredor como la mayor disrupción de suministro en la historia del mercado petrolero global. Pero como señalan expertos del Instituto Tecnológico de Georgia, el impacto real no se limita a la energía. El estrecho también es paso crítico para el nafta, una materia prima petroquímica usada en la producción de plásticos, disolventes, textiles y componentes farmacéuticos. Y la consultoría Roland Berger lo resume así: esto no es solo un problema energético. Es un choque sistémico en cadenas de suministro que atraviesan múltiples industrias de forma simultánea. La United States Pharmacopeia, el organismo técnico de referencia para estándares de medicamentos en Estados Unidos, lo confirmó en comunicaciones recientes. Los insumos derivados del petróleo son esenciales para la producción de materiales de partida clave en farmacia.
Y la presión sobre los precios de la energía ya es reconocida como uno de los principales factores de riesgo estratégico en las cadenas farmacéuticas globales. Los efectos más graves, según los expertos, podrían no manifestarse durante 6 a 12 meses. Mucho después de que los titulares hayan pasado. Hay una idea que atraviesa todo esto. Y no tiene que ver con el paracetamol. Ni con un país específico. Tiene que ver con cómo está construido el sistema. Porque cuando pensamos en medicamentos, pensamos en ciencia, en investigación, en innovación, en laboratorios. Pero rara vez pensamos en lo que lo sostiene. Infraestructura energética, industria química, rutas marítimas, sistemas que no existen para la medicina, pero sin los cuales la medicina no podría existir. La OCDE lo documentó con claridad: el sistema farmacéutico global está diseñado para la eficiencia, no para la resiliencia. Se eliminaron redundancias. Se concentró la producción. Se optimizaron costos. Pero también se redujo la capacidad de respuesta. Y eso cambia la pregunta. Porque el problema no es si sabemos cómo fabricar medicamentos. Sabemos. El problema es si el sistema que hace posible fabricarlos permanece estable. Cuando esa estructura se tensiona, la medicina no falla de inmediato. Se vuelve más lenta, más costosa, menos accesible, hasta que, eventualmente, empieza a faltar. No como una ausencia total, sino como una serie de pequeñas limitaciones que, acumuladas, cambian el acceso. De forma progresiva y desigual. Porque, como hemos visto, no todos los sistemas tienen la misma capacidad de adaptarse. Y eso significa que el acceso a algo tan básico como un medicamento puede depender de factores que están muy lejos del ámbito de la salud. Energía, geopolítica, industria. Conexiones que no son evidentes, pero que están ahí. Y que, en condiciones normales, permanecen invisibles. Hasta que dejan de serlo. Porque al final, una pastilla no es solo un producto farmacéutico. Es el resultado de un sistema global que funciona mientras todo lo demás también lo haga. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte para más contenido fascinante. Nos vemos en el próximo video.